Hola, estimados, bienvenidos al Portal del Villegas con una edición que cuenta, como todos los jueves, con la participación de Nicole, que ya está lista, como ustedes la pueden ¿Cómo ver. está Fernando? Estamos, Buenas tardes, he tenido Fernando. mejores temporadas, pero en fin. Y voy a partir con una sola cosa nomás. Quiero recordarles el flamenco de este jueves, que va a estar muy bueno como siempre. No sé si tiene sentido que les recuerde que la Casa del Jamón está en Tenderini, que al frente, cruzando Agustín, hay un estacionamiento subterráneo, que hay que reservar mesas, pero que si ya las mesas están todas reservadas, usted puede ir igual porque hay una barra, se instala ahí y lo va a pasar muy bien. El jueves en la noche, tipitín, 8:30, empieza, no exactamente a las 8:30, pero por ahí se les cita para que vayan sabiendo que esa es una excelente manera de comer y pasarlo muy bien, comer, escuchar, ver. El flamenco hay que verlo también, ¿ah? Porque hay unas mujeres ahí, pero tremenda. El flamenco es un baile muy tremendo, estimado. Y eso, hoy día vamos a ir rápidamente a los temas. Y yo creo que uno de los temas más importantes, no solo desde el punto de vista noticioso, sino que por lo trascendente y por lo significativo en muchos ámbitos, es lo que está pasando en Ecuador, donde grupos de maleantes, de narcotraficantes, hicieron un ataque global a la sociedad ecuatoriana, podríamos decir. Distintas cosas. Se atacó a gendarmes, se entró con violencia en un estudio de televisión, hay disparos, han habido bombazos, eh, en automóviles, de todo, un ataque que uno dice, ¿cuál es la razón de ser de esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué? Y esa es la cuestión que vamos a examinar ahora. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo, Nicole, que eso que se vio en Ecuador ahora y que lo vimos antes en Colombia, no lo olviden, en Colombia se veía esto en un grado mayor, es una de las fases del proceso de instalación y predominio creciente de las bandas de lo que llaman el crimen organizado. Normalmente son narcotraficantes, son los principales, pero pueden haber otros grupos también. El crimen organizado se crece como un tumor y tiene fases. Y creo que estarás de acuerdo conmigo, Nicole, que nosotros estamos en la primera o segunda fase. Esa fase que he comentado acá varias veces, en que están preocupados primero de disputarse los territorios y se balean entre sí. Hoy día apareció otro cadáver en San Bernardo a propósito, que seguramente tiene que ver con esto, porque uno no roba a una persona acribillándolo a tiros o llevándolo a un lugar determinado. Uno lo mata o le dispara o le roba allí donde lo encontró, no lo lleva a otro lado a matarlo. Esa es la primera fase y después vienen cosas como la de Ecuador y después vienen cosas como las de Colombia y esto no lo para nadie, a menos que el gobierno hiciera lo que yo creo que no va a hacer, que es actuar en la medida correspondiente, Nicole. Mira, esto ha ido cambiando también el tono. Partamos por algunos análisis de lo que ocurrió ayer. Lo hacen tomándose un estudio de televisión en un canal para mostrar su fuerza. Eso es lo primero que hay que hacer, porque en Ecuador y en los países que están tomados por estos carteles que ya dejan de ser prácticamente nacionales, son carteles transnacionales, prácticamente todos, porque sus delitos y sus ilícitos no solamente son adentro de Ecuador ni adentro de Latinoamérica, sino que también Asia, África y Europa. Bueno, el punto es que tomarse el canal puntualmente significa demostrar la fuerza, demostrar que no tienen miedo, mostrarse a la ciudadanía ecuatoriana y infundir el terror que ellos querían infundir ayer y en el día de hoy, demostrando que ellos no se amedrentan por las políticas de Daniel Noboa ni se amedrentan ante la fuerza pública. ¿Todo esto por qué? La historia es corta. Daniel Noboa, que tomó la posta de Guillermo Lasso. Acuérdense que Guillermo Lasso renunció por una crisis política, pero una crisis política que también derivó, o en realidad fue uno de los factores principales, fue un insumo, digámoslo así, de inseguridad pública, también con pueblos originarios, protestando, tomándose algunos pueblos, algunas comunas, por algunos derechos, que muchas veces estas causas también, no porque tengan afinidad en lo que hacen las bandas, sino que les sirve también escudarse o les sirve también tener ciertos nexos, ciertos lazos para poder llevar adelante
sus propios intereses, que al final de cuentas disputarle también cierto poder al Estado, ¿no es cierto?, cuando tienen estas políticas identitarias. Bueno, pero el punto es que Guillermo Lasso tuvo que dejar el poder y Daniel Noboa, en esa campaña presidencial en la cual murió un candidato, ¿se acuerdan que lo mataron en una presentación? Después murió un alcalde, pero ¿qué es lo que significaba Daniel Noboa en su discurso? Dijo, acá yo no voy a negociar con las bandas criminales ni con los carteles, y sacó adelante algo que ahora estaba realmente ejerciendo, que es la llamada Operación Fénix, que ya se las cuento. ¿Por qué habló de no negociar? Porque prácticamente, dicen, todos los gobiernos, para poder tener paz y tranquilidad, han dialogado con estos carteles o con estos narcos, y lo único que ha permitido ese diálogo es hacerlos crecer en impunidad y hacerlos crecer también en poderío. Uno de los grandes artífices también del crecimiento de estas bandas fue Rafael Correa, ese presidente de izquierda que se abrazaba con Kirchner y con Bachelet y con Lula, y que salió escapándose a Bélgica porque todavía están tratando de buscar los miles de millones que no se encuentran. Bueno, y en esa Operación Fénix de Daniel Noboa, ayer hubo un punto de inflexión. Antes de ayer declaró estado de sitio, dijo que iba a intervenir las cárceles, que es el otro tema que quiero tratar contigo, y se fugaron 2 reos importantísimos. Se habla de fuga, pero al final de cuentas estas personas no es que se fuguen, cuentan con colaboración para que se puedan escapar. Uno es el famoso Fito, que algunos han nombrado, y otros de otra de las bandas más importantes. Él es de la banda Los Choneros, y el otro que se escapó de El Salvaje, le decían, de la banda Los Lobos. Entonces, esta reacción de el crimen organizado en Ecuador viene de la consecuencia de que Daniel Noboa los venía apretando con un discurso que partió ayer, antes de ayer o ayer, hablando de que efectivamente estábamos en guerra, pero que se iban a respetar los derechos humanos. Hoy ya le advirtió, hoy miércoles, mientras grabamos, le advirtió a los jueces que quienes colaboren con el crimen organizado y el terrorismo también van a ser parte de esta guerra y van a ser procesados. ¿Por qué? Porque el problema de Ecuador, y con esto ahí te doy el espacio, Fernando, muchos dicen, el problema de Ecuador no es que están combatiendo a un enemigo externo, es decir, a estas bandas. El problema de Ecuador fundamentalmente es que el enemigo es interno. Hace muchos años que los carteles internacionales, estos carteles, estas bandas criminales, se tomaron los juzgados, las policías, cierto espacio militar, partidos políticos, el Estado en general. Dicen, por lo tanto, el problema es que el enemigo es interno, no externo. Claro. Bueno, ustedes se preguntarán, si esta es la cosa, digamos, macro, ¿cómo es posible que un grupo de criminales, de delincuentes, pueda hacer esto? Esa es la cuestión. Es decir, la primera fase es la instalación, que ya hace rato se instalaron en Ecuador, como se instalaron en México, en Colombia, y se están instalando en Chile y se están disputando los territorios. La segunda fase, ahora entro con más detalle, es una en que ya tienen tal poder de fuego y capacidad para haberse infiltrado, para amenazar, comprar conciencias con dinero, son tan poderosos que ahora pueden, por así decirlo, manifestar: déjennos hacer nuestro negocio tranquilo o vamos a hacer, como dice Nicole, una demostración de nuestra fuerza. Es decir, pueden chantajear a la sociedad en su conjunto. Eso es un hecho absolutamente nuevo en la historia humana. Porque si ustedes examinan para atrás, yo he estudiado esta cuestión, tengo libros de Hobsbawm y otros sobre el bandidismo, es una historia muy interesante. Esta es primera vez en la historia que organizaciones criminales adquieren tal capacidad de fuerza, de sofisticación organizacional interna, capacidad de fuego, comunicaciones, infiltración y dinero en cantidades industriales, que pueden actuar como un Estado dentro del Estado. Eso es lo nuevo, y eso es lo que desde el punto de vista así sociológico o de observación es lo interesante, porque esto nunca antes había ocurrido. Nunca antes. Si ustedes leen la historia del bandidismo en el siglo XX, XIX, XVIII para atrás, van a ver que son grupos que tienen una capacidad simplemente de asaltar en los caminos, de robarse un banco, cosas como esa. Son perseguidos por la policía, los atrapan, los llevan presos o no los llevan presos.
Y así era más o menos, esa es la idea y la imagen que tenemos todavía de la delincuencia. Eso se terminó, porque adquirieron esta capacidad que los pone en otro nivel. Ustedes dirán, y aquí entra un tema que tiene un poquito de matemática, ustedes dirán, el poder relativo del Estado es muy superior al de estos narcos de todas maneras. Pero aquí es donde uno comete un pequeño error cuando entra a ver el tema de lo relativo. Voy a poner un ejemplo, si me permiten. Un señor feudal que tenía que controlar el mundo en que él era el dueño y señor y el beneficiado, estaba armado con espada, lanza, un caballo, corazas, y el campesino, que de repente se insurreccionaban y habían unos fenómenos de revuelta que se llamaban las jacqueries en Francia, estaban armados ¿con qué? Con un palo, con una hoz, con un hacha quizá. La diferencia entonces entre tener un escudo y una espada y el otro hombre que tiene solamente un par de palos, la diferencia relativa es más o menos no muy grande. Pero la diferencia absoluta es tremenda porque el palito o el hacha no se puede comparar con la espada, el caballo y el entrenamiento militar del señor feudal. Pero bien, fíjense lo que sucede ahora. Voy a ponerme en un extremo. El Estado tiene una bomba atómica y el delincuente tiene una pistola calibre 22. La diferencia relativa es mucho más grande que entre el señor feudal y el campesino, el siervo. Pero resulta que con la pistolita de 22 tú también puedes matar al otro. Tú tendrás una bomba atómica, pero con la pistola calibre 22 te alcanza para hacerte un daño irreparable, te pueden matar. En otras palabras, el hecho de que teóricamente el Estado cuenta con ejército, con tanque, con aviación, con todo el poder militar, no significa, en comparación con los narcotraficantes, no es relevante considerando que los narcotraficantes tienen un poder suficiente para hacer un daño inaceptable. Ese es el punto. Y eso es lo nuevo. Antes no pasaba eso. Una revuelta no podía echar abajo una sociedad, destruir a sus instituciones, comprarse a las autoridades. Ahora sí. Y eso es suficiente a pesar de que en términos relativos la superioridad material del Estado es mucho mayor. Pero da lo mismo. Si un terrorista o un narcotraficante te puede poner una bomba y matar gente en una estación del metro, basta con eso para producir un daño intolerable. Y todo tu poder extra que tienes como Estado se hace irrelevante. Fuera de eso, como decía Nicole, que están muchos de ellos comprados e infiltrados. Entonces, uno ve, yo vi algunos videos, algunas imágenes de los militares moviéndose por las calles de Quito, en Ecuador. Pero ¿qué significa ese movimiento? Que se desplacen unos militares con rifle y aparatosamente por acá, por allá. Nosotros lo vimos en Chile. No sirve de nada. Muchos de estos generales o comandantes o oficiales están comprados. Otros tienen miedo de que los identifiquen y vayan a amenazar a sus familias. Otras autoridades están compradas y avisan dónde se va a producir una redada, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, toda esa fachada de fuerza del Estado que pareciera que solo está esperando que le den la orden, es completamente eso, una mera fachada. Y por eso que en algunos países empieza a usarse otro lenguaje. Unos de que hay que legalizar la droga, otros, sin decirlo, entran en tratativas con estos grupos, como yo creo que se hizo en Chile, por ejemplo, con la CAM, en la macrozona sur, por la misma razón, porque tienen un poder absoluto suficiente para hacer mucho daño, aunque teóricamente las Fuerzas Armadas de Chile sean muy superiores. Pero ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? En términos absolutos, basta con la pistolita calibre 22 y cambia todo el cuadro. Y ahora la tienen. Y más que eso, por lo demás. Esto es solo una metáfora. Y este es un fenómeno que se da en otros ámbitos también, ¿eh? El de grupos, ya sea políticos, criminales o de cualquier clase, que hoy en día, en todos los ámbitos de la vida, disponen de capacidades para hacer daño, para presionar, tan grandes que el supuesto poderío muy superior del Estado es irrelevante. Esa es la gran diferencia, la gran novedad histórica que estamos viendo ahora en los últimos años y la estamos empezando a ver en Chile, estimados amigos. Sí. Estamos empezando a ver. Vamos, me imagino, Fernando, a hablar después de las respuestas que se dieron en Chile y la proyección regional, si esto significa que puede haber una especie de contagio. Pero antes, mira, te voy a dar dos factores que
colaboran con lo que tú estás planteando en esta situación inédita para los estados y para los países. Uno es que antiguamente todas estas bandas criminales, los carteles, en Latinoamérica estamos acostumbrados a hablar de los carteles colombianos, todo, pero el multilateralismo junto con los adelantos tecnológicos que han sido un aporte al comercio internacional, también ha sido un aporte al comercio ilícito. Por lo tanto, estas bandas que antes eran regionales o eran simplemente nacionales, a poco andar con los elementos con los cuales cuentan hoy, terminan siendo Muy bandas poderoso, transnacionales, lo que significa que su más poderoso. poder compra, su poder económico es muchísimo más poderoso de lo que se puede uno imaginar. Es decir, se convierten en una especie de Mark Zuckerberg, digamos, para ponerlo de Elon Musk, una especie así, Sí. cada una de estas bandas, porque además este negocio mueve muchísimos más millones de los que uno pudiera calcular. Lo otro está el tema, te dijo al tiro, el tema del comercio de armamento, que Bueno, también ha sido parte del crecimiento del comercio internacional. Nunca antes en la vida de la humanidad, por ponerlo en un punto exagerado, no, pero es ha así. habido tantas armas y Eso, armas de grueso calibre, armas tremendamente poderosas en manos no solamente de los estados, sino que de estos grupos. Lo estamos viendo con los hutíes, lo estamos viendo con Hamas, grupos terroristas que se convierten en ejército producto del poder de fuego que tienen, que son comparables a los ejércitos. Ahora, te dejo el espacio porque me falta el último punto para bueno, eso que estás complementarlo. diciendo precisamente tiene que ver con esta nueva situación histórica en que grupos terroristas, narcotraficantes o lo que sea, disponen de, dado el crecimiento de la riqueza, de las armas, de los medios de comunicación, porque la historia no se repite exactamente igual, esto es un hecho nuevo, disponen de capacidades de que nunca antes se había visto. Fíjate, a propósito de AMA, no sé si ustedes han seguido, estimados amigos, las cosas con algún detalle, pero es muy impresionante. Si esto no es, cuando uno piensa en grupos terroristas, uno piensa, todavía uno tiene pegada la imagen del terrorismo, el qué sé yo, de los años 70, siglo pasado o antes, un grupo de tipo, una célula fondeada en una ciudad, que de repente ponen una bomba en un bus, una cosa así. Ahora tenemos una ciudad subterránea completa en Gaza, no solamente unos túneles, cientos de kilómetros con depósitos de armas, con fábricas, fábricas de cohetes, de misiles, depósitos explosivos, dormitorios, oficinas, un mundo por debajo de la ciudad que era, ya no se trataba solo de que los ciudadanos de arriba, digamos, servían para encubrir. La ciudad completa era una fachada de encubrimiento. Bueno, eso es nuevo y tiene que ver justamente, entre otras cosas, con que ahora hay disponibilidades que antes no habían. Antes el esclavo que se rebelaba, Espartaco, a lo mejor conseguía una espada que le robaban a un soldado romano. Ahora tienen de todo, armas para tirar para arriba, comunicaciones, internet, celulares, ya se andan escondiendo en un sótano, en un departamento, tienen una ciudad completa por debajo nada más y quién sabe qué otras cosas más. Los narcotraficantes, algunos narcotraficantes tienen submarinos que han mandado a hacer para llevar droga. Es muy impresionante cómo el desarrollo tecnológico y de riqueza de la humanidad lleva a que el crimen pase a otro nivel, o sea, lo que en filosofía se llama el paso de la cantidad a la calidad. Cambia la calidad, cambia la cualidad del fenómeno cuando se pasa a cierto umbral cuantitativo, como el agua, que cuando llega a cierta temperatura pasa a otro estado, al vapor, ¿no es cierto?, estado gaseoso. Esto es un fenómeno nuevo y es muy difícil de combatir, o más bien dicho, casi no se puede combatir. Casi no se puede combatir. Los países donde llegan a tener cierta paz en estas materias porque en el fondo han integrado a este negocio el narcotráfico, lo han regularizado en forma encubierta porque no se puede hacer públicamente, como las yasuka, ¿cómo se llaman las jacuzzi en Japón? Pues yo te contaba la otra vez que ya tú puedes andar tranquilo por las calles, no te van a cogotear, porque las propias organizaciones criminales no les interesa ese tipo de delitos, están en otras. Entonces no les interesa el picante que te roba la cartera. Están en un negocio mucho más grande, la trata de blanca, las drogas, etcétera, lo que sea, el tráfico de armas. Esto es una situación nueva en la historia humana y resulta que los estados siguen funcionando con los parámetros que corresponden a una etapa, a un periodo que ya pasó hace rato. Y a mí me da terror esta cuestión,
porque para nosotros en Chile vamos como por un tubo para lo mismo. Vamos para lo mismo. Antes de hablar de Chile, el último factor que complementa esta nueva situación mundial, que antes incluso las disputas que eran muy locales entre carteles, hoy ve cómo se divide en el mundo y en la colaboración las disputas son mundiales, es decir, está Asia dividida con Latinoamérica, con Europa, con África. En África hay disputas internas para ver quién domina prácticamente gran parte del continente. Esas son las disputas en colaboración ellos entre las bandas. Pero hay un último factor, Fernando, y también tiene que ver con que siempre en la historia de la humanidad, desde la creación de los estados, han existido poderes que quieren desestabilizar esos estados por distintos objetivos, por distintos intereses. Los intereses y contraintereses es parte de la naturaleza del ser humano y de los grupos que operan. Pero si bien en un principio el orden internacional que creó toda la gama de protección de los derechos humanos tuvo una intención de colaborar con que el mundo pudiera mantener una paz permanente con ciertas reglas comunes de esta línea no se pasa, desde eso hacia ahora es efectivo que todo el sistema de protección de derechos humanos ha terminado por proteger no a los civiles, no a los ciudadanos, sino que a proteger a este tipo de carteles, a este tipo de bandas que al final de cuentas, cuando desestabilizan un país, terminan siendo ayudados, terminan siendo protegidos, porque salta el tema de los derechos humanos, aunque parezca algo muy coloquial. Mira lo que pasó ayer, antes de ayer el comunicado de Noboa con los militares era que siempre iba a ser con respeto a los derechos humanos. Yo dije, bueno, están en una crisis y se preocupan de eso. El gobierno de Chile, que sacó su comunicado de apoyo al gobierno de Daniel Noboa, pero siempre vigilando, tenían que ponerlo como no, respeto a la legalidad y a los derechos humanos. ¿Y qué respondió Bukele? Y esto es interesante porque Te iba a mencionar a Bukele, porque él representa exacto, precisamente el tipo de cosas que se ven obligados los estados a llegar a esos extremos para tener una chance que no es segura de derrotar a esta peste. Sí. Exacto, mientras el gobierno sacaba este comunicado, Bukele da una conferencia de prensa. Ojo que Bukele cuando llegó al poder, todo el mundo, no todo el mundo sabía, pero las investigaciones de prensa y los columnistas decían, Bukele para llegar al poder también negoció con las pandillas, las famosas pandillas del sabor. Lo que pasa es que Bukele en la mitad de camino, las pandillas le hicieron una especie de varios meses de inseguridad, no cumplieron con ese acuerdo y ahí fue cuando Bukele cambió su discurso completamente y cambió no solamente su discurso, cambiaron sus políticas públicas, cambió la dirección con lo que iba a hacer con seguridad y los metió a la cárcel. Entonces, mientras el continente se preocupaba de decir apoyamos a Noboa pero respeta los derechos humanos, Bukele en conferencia advirtió a El Salvador que si querían replicar lo de Ecuador y las bandas se les ponían tontas, por decirlo de alguna manera, no lo dijo así, él simplemente dijo voy a sacarle la alimentación a todos los pandilleros que tengo en las cárceles de El Salvador y los voy a dejar morirse de hambre si quieren apoyar a sus compañeros, dijo. Y si viene esa ola criminal, créanme que lo voy a hacer. Es una de las políticas que él advirtió, una de las amenazas. Y dijo, y cuando vengan los organismos de derechos humanos, les voy a decir que les entrego todos los pandilleros que tengo y que se los lleven para la casa porque acá no los queremos, así que vengan nomás a buscarlo y yo se los mando. Esa fue la respuesta de Bukele ayer. Eso es lo que estamos llegando cuando hay un Bukele. Cuando no hay un Bukele simplemente se empieza a tontear con esto de los derechos humanos y la debilidad de este gobierno. Bueno, por eso que yo veo que no vamos a dejar de caer en la segunda fase pronto. Por el momento estamos viendo todos los días gente acribillada, ejecutada. Bueno, yo les aseguro que este año en algún momento vamos a ver episodios mucho mayores donde ya las bandas van a estar entrando a esta fase 2. Lamento decirlo, pero con este gobierno de incompetentes, por no decir otra cosa, es lo que nos espera. Y ahora, finalmente, voy a mi primer bloque, amigos. Les recuerdo AutoWolf. Si usted quiere tener su auto bonito, como nuevo, la carrocería, póngase en contacto con AutoWolf, van a ir a su casa, van a quitarle todas las abolladuras, van a repintarlo, lo van a dejar tiquitaca, y esto en 24 horas. Frente a sus ojos, además.
de manera tal que el trabajo tiene que ser bueno y de hecho es bueno y lo garantizan. Autogolf.cl. Continúo con Torch. Ahora les muestro una vez más la linterna más potente de ellos que tengo, que tiene una potencia, como ustedes ven, salvaje. Y esta no la he recargado nunca desde que me la pasaron, es increíble. La batería dura muchísimo, se carga, por aquí tiene una entrada para una unidad USB, tiene otra serie de servicios que no les voy a detallar, resisten golpes, resisten agua, pueden hasta 2 metros de agua, o sea, esto es lo que usted tiene que tener en su casa de todas maneras o en la guantera de su automóvil. Estas linternas solo se obtienen en el sitio de Torch. Continúo con Entrena Inglés, ya saben, una academia con profesores de inglés. Clases online muy potentes, muy buenas, una buena base de inglés. A mi derecha está saliendo el afiche con el curso que están ofreciendo para este verano. Y termino el bloque con Edifito, un software para administrar edificios en todos los aspectos, ¿no? Lo físico del edificio, la mantención, luego está el tema del personal, eso es salarios, cotizaciones, todo, amigos. Un software espectacular que está siendo usado por muchos edificios, o sea, la gente que maneja los edificios, no el edificio mismo. Y no puedo dejar de mencionar, porque mañana me voy a ver con mi amigo Pablo Tolosa y vamos a jugar unas partidas a ciegas, que se llama. Esas son las más entretenidas, cuando uno no ve el tablero así. Ajedrez, espacioajedrez.com. Si usted tiene un chiquillo, un nieto, un sobrino que da señales de que es más listo que el promedio, acuérdese que es muy fácil perder esas ventajas iniciales en medio de la mazamorra universal de la mediocridad. Ayúdelo a fortalecer su intelecto con este juego fantástico que le va a ir formando su mente sin que él sin siquiera se dé cuenta, jugando. El orden, las prioridades, el análisis, la memoria, la concentración, la resistencia moral, de seguir luchando a pesar de que uno está perdido, pero buscando un recurso. En fin, todas esas cosas son muy importantes en la vida, después se los puedo asegurar. Y volvemos con Nicole. Sí, ¿qué respondió el gobierno? Porque por supuesto que viene la alerta y no es que nosotros o la gente en Chile sea exagerada, lo estamos viendo. Tú mencionaste el tema del cuerpo en San Bernardo, claro, ya llevamos 2 días encontrando cuerpo. El punto es que antes en Chile no pasaba esto, pasamos de 0, pasamos de 1 a un número significativo, todos los años subiendo las tasas de homicidio y de cuerpos que están no solamente asesinados, sino que amarrados, es decir, que son una señal de fuerza, una señal de aquí nosotros estamos trabajando, etc. Hoy día, además, en el mall, hoy día miércoles, en el mall Florida Center, entraron 6 bandidos con 5 autos robados de alta gama, como lo llaman. Nadie hace seguimiento a esos autos, con armas de fuego que antes no habían. Tomaron, detuvieron, le llamaban detuvieron, pero al final fueron rehenes. Personas del local que ellos asaltaron, que era la tienda Apple, con los clientes, con quienes atendían la tienda, etc. Entonces, uno ve que Chile ya cambió hace rato y uno tiene esa percepción. Y no solamente uno tiene esa percepción, sino que cada vez que hay acciones o discursos del gobierno, uno dice, esto no es suficiente porque vamos hacia allá. Y entonces, hoy día, ¿qué dijo, por ejemplo, la fiscal a cargo de la Unidad de Análisis Criminal? En Chile no estamos en eso, dice, hablando de Ecuador, pero es una señal de alerta. Y Carolina Toá, nuestra ministra del Interior, se empezó a dar unas cifras para que ustedes vean el mundo paralelo en el que viven o creen que pueden engañar a las personas. Ecuador, dice, tiene 4 veces los homicidios que en Chile, aumentó 69%. Un día antes, en la cuenta pública de la Fiscalía Nacional se habló del alza sostenida de casos de homicidio, donde suman casi 1.400 solo el año 2022. Por lo tanto, dicen, esto es un alza del 12%. Y la ministra Carolina Toá dice, nosotros lo estamos por lo menos deteniendo. Entonces, se engañan a ellos solos. ¿Y qué ocurre con esto? Y 2 cosas que me dan más temor. Dime. No, siga. Con 2 cosas que no ven. Deslumbrante Carolina Toá. 2 cosas que no se están haciendo nada.
Uno de los principales centros de operaciones del crimen organizado, por lo menos para el caso de Venezuela, Ecuador, también en Colombia, son las cárceles. De hecho, parte de los sucesos de ayer en Ecuador también es en respuesta a una arremetida que hizo Daniel Noboa a las cárceles donde se fugó el famoso Fito, que era el líder de una banda, la banda de los Lobos. Y también fue en represalia de la acción que se ejercieron en las cárceles para poder limpiarlas y volver a tomar el control, algo que todavía no han hecho. Incluso ellos tuvieron de rehenes a gendarmes. Y resulta que yo hace un mes o 2 meses entrevisté a uno de los directores de la Asociación de Gendarmes, porque desde el año pasado, si uno revisa la prensa, consecutivamente todos los meses uno ve entrevistas a la dirección de Gendarmes, que la cárcel del norte, que la cárcel de la región metropolitana, todos quienes están en el mundo de gendarmería advirtiendo que en Chile ya hay prácticamente instalada, pero que se viene una gran crisis carcelaria. No solamente por el nivel de ocupación, ustedes saben que tenemos 121% de ocupación, las cárceles están sobrepasadas, sino que además porque Gendarme no está preparado y la peligrosidad de los reos han aumentado, con además el aumento exponencial de reos extranjeros, donde Gendarmería dice ni siquiera tenemos el prontuario, no tenemos la hoja de vida de estas personas para saber si las tenemos que separar o no. Es decir, son personas que entran a la cárcel sin que Gendarme sepa si se están frente a un terrorista, si están frente a un reo peligroso, etc. Y vienen planteando esto porque estamos así. Si ustedes revisan una de las entrevistas que hice en mi canal, la entrevista de Nicole Rodríguez, uno de estos funcionarios dice, estamos a muy poco que las cárceles sean tomadas por estas bandas criminales o por el crimen internacional. Y el gobierno presentó un plan, de acá al 2026, dos cárceles nuevas. Francamente, son realmente tontos. Son realmente tontos. Fíjate que una prueba de estupidez que es infalible es cuando una persona es incapaz de hacer el cálculo, el esfuerzo imaginativo de ver cómo las cosas se desarrollan en el tiempo. Y creen que el presente, tal como lo ven, va a ser siempre igual a sí mismo eternamente. Entonces la señora Toá saca una cifra que puede ser correcta, que en Ecuador es el cuádruple o el quíntuple o lo que sea, pero no considera de que estamos en un proceso que va a llegar a eso. Yo creo que les he contado varias veces que en un programa de televisión donde yo participaba, a domicilio conocido, uno muy antiguo, el primero en que participé, una vez entrevistamos a alguien sobre el tema de la droga y dijo la misma estupidez que dijo la señora Toá. No, si esto es una cosa muy local, esto no pasa nada. No, se le ocurrió que las cosas se desarrollan como las enfermedades, como los tumores, que hoy día, qué sé yo, bueno, hoy polvos, mañana lodos, que las cosas crecen, que la interacción entre la ineficiencia del gobierno y la acción de los delincuentes, el proceso va aumentando y se va haciendo más violento. No se les ocurre, no lo piensan. Oye, honestamente, no es que estén mintiendo, simplemente realmente no se dan cuenta. No se dan cuenta que son unos irresponsables y unos idiotas. Porque hay que decir las cosas. Hay que ser idiota para no ver lo que viene. O hay que ser muy responsable para tratar de calmar las aguas dando cifras, diciendo todavía no estamos tan graves, como decirle a un enfermo que tiene un tumor, todavía no se va a morir. En un año quizás, pero ahora no, ahora está bien. Entonces, ¿qué nos ofrece el gobierno? Calles sin violencia, más autopatrulla, equipo, 3 carabineros más en las calles, y mientras tanto siguen entrando todos los días cientos de inmigrantes, los cuales viene un porcentaje de delincuentes. ¿Dónde están las redadas para ir a buscar a los tipos a donde están? En las propias cárceles que están ahí a mano. ¿Qué es lo que se está haciendo? El problema, y voy a decirlo de frente, es que no tenemos ni siquiera alguien que sea la sombra de un Bukele en Chile. Porque ya estamos llegando a una etapa en que vamos a necesitar un Bukele. Lo llamo Bukele por darle ese nombre. Porque con estos señores en la moneda, con esta señora Toá, con esta pandilla que viven pegados al discurso de los derechos humanos, vamos a convertirnos este año, se los doy firmado. Estas son las predicciones de Nostradamus 2.0.
este año, en algún momento de la segunda mitad de este año, vamos a ver un evento mucho peor que el que hemos estado viendo de personas acribilladas todos los días, botadas en alguna parte. Acuérdense lo que les estoy diciendo. ¿Y qué va a decir el gobierno en ese momento? Otra cantinflada. Va a aparecer el presidente a decirnos que va a perseguir a los culpables por cielo, mal y tierra. Eso es todo lo que podemos obtener de él. Cantinfladas, estimados amigos. Esa es la realidad. Oye, hemos estado conversando de una de las principales amenazas en el continente con estas bandas transnacionales. Y hay otra gran amenaza y que tiene que ver con el terrorismo y el terrorismo principalmente islámico que se está instalando en Latinoamérica. Tú sabes que hace 2 semanas atrás Eso nomás. En Buenos Aires detuvieron a 3 hombres, uno sirio, uno intentó ingresar por avión, uno que venía de Colombia, otros 2 detenidos esperando una encomienda que supuestamente venía de Yemen. Y hace poco en Brasil, a todo esto ellos viajaban con pasaportes venezolanos, Por pero eran un segundo pasaporte, uno venía de Siria, otro venía de Irak. Y hace poco, a finales de noviembre, en Brasil, la policía, junto con un grupo especializado, frustró un plan terrorista de la milicia Hezbollah. No entregaron más detalles, solo dijeron que habían 2 personas detenidas. Una de esas personas venía del Líbano. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto es parte de lo que debiera ser la mayor preocupación, el ingreso de estos carteles y que no siga penetrando a través de la frontera norte células o personajes que pueden constituir parte de este llamado terrorismo islámico que se está instalando en el país, porque al final de cuentas la yihad tiene como interés y objetivo no solamente un interés regional, hace mucho tiempo que salieron de la región, que en un principio así operaban, sino que a través de sus alianzas con Venezuela, a través de la amistad y acuerdo y tratado de defensa que tiene Bolivia e Irán, han podido penetrar con estos grupos y dicen que a través de la frontera norte en Chile ha sido totalmente permeable para que entren estas células terroristas. Voy a otro bloque comercial, amigos. Climo le recuerda ahora a los señores empresarios que por disposiciones legales la temperatura máxima que puede alcanzar un galpón de trabajo es 29 grados Celsius y habitualmente están llegando a los 40 grados y esto va contra la ley. Climo les ofrece equipos evaporativos que pueden refrigerar grandes espacios de trabajo industriales, además de entregar presión positiva que los ayuda a ventilar y expulsar partículas hacia el exterior. Hay financiamiento especial para las empresas. Contáctense con Mi Climo en la página web, sección industrial. Naturalmente también siguen vigentes los equipos para casas, de los cuales hemos hablado todos los días prácticamente, que tienen las ventajas que ustedes ya conocen. Señores de empresa, tiene también Climo estos equipos evaporativos a nivel industrial para que usted cumpla con la ley y su gente que está trabajando ahí lo haga en mucho mejores condiciones, el trabajo va a ser mejor, todo va a salir mejor. Continúo con KMRP, un software para la gestión empresarial de su empresa que lo abarca todos los aspectos financieros, contables, etcétera. Se lo he contado muchas veces, contacto con el Servicio de Impuesto Interno, todo. Es una inteligencia artificial global que maneja toda la administración, contabilidad y finanzas de la empresa. Póngase en contacto con ellos. Continúo con kmmillas.cl, donde usted puede ir a vender sus millas y pagan bastante bien. Ayer mi hija me contaba que recibió 1,5 millones por unas cuantas millas que tenía, no sé cuántos cientos o miles, pero es plata. Y las empresas aéreas de repente las hacen desaparecer y usted se queda sin nada. Así que si no va a usar esas millas, vaya a kmmillas.cl. Y continúo con Salinas y Ojeda, un buffet de abogados especialistas en temas civiles, de derecho civil, que entre otras cosas abarcan temas de familia que son muy importantes. Hay muchas disputas legales que tienen que ver con separaciones, divorcios, el tema de los hijos, un montón de cosas. Ellos también se hacen cargo de eso, Salinas y Ojeda. Y uno más. Fastmark. Uno más, el último de este bloque, Fastmark, una empresa chilena de transporte internacional de carga
para empresas y para particulares. A las empresas les traen barco, en container, les traen avión, lo que sea, según la carga, y lo hacen bien, conocen las necesidades del mercado chileno, conocen la legislación, es una gran empresa en ese sentido. Y para un individuo que compra cualquier cosa en algún negocio en Estados Unidos, en cualquier parte de Estados Unidos, también ellos tienen ese servicio de una cosa que puede ser muy pequeña, igual, servicio courier se llama eso. Ya. Y señora Rodríguez. Vamos, señor Villegas, con algunos temas nacionales. Hoy el fiscal nacional Ángel Valencia dio su respuesta a la solicitud del abogado del general Ricardo Yáñez por la inhabilitación del fiscal regional Centro Norte Javier Armendáriz en la causa que está llevando junto a la fiscal Chang contra la institución de Carabineros, uno por omisión o responsabilidad en apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves o homicidios y el otro caso es por crímenes de lesa humanidad o violaciones sistemáticas de derechos humanos. ¿Qué resolvió? Son estas posiciones que son reglamentarias, jurídicas, que uno dice, ¿cómo va a resolver esto el fiscal nacional que está tan contaminado todo? Toda la presión puesta sobre él, porque si lo inhabilita o lo saca, van a decir que está protegiendo al general Yáñez. Lo cuelgan de un poste. Lo cuelgan de un poste. Entonces, hizo medio, podríamos decir acá, la media. No lo inhabilitó para la causa que va a ser formalizado Ricardo Yáñez el 7 de mayo, es decir, por omisión o responsabilidad en apremio ilegítimo, cuando recuerden que él era director de orden público a cargo de Fuerzas Especiales para octubre del año 2019. En esa causa en la cual va a ser formalizado, que trabaja junto a la fiscal Chang, no le inhabilitó, pero traspasó la causa. Y esta es la manera que el fiscal nacional tiene más o menos de ir dándole una dirección a los casos. No es primera vez que se hace, pero el tema de crímenes de lesa humanidad reasignó la causa, se la sacó al fiscal Armendáriz y lo traspasó al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro. Ahora, es importante esta causa, no es menor, y lo voy a decir por qué. Porque esta causa ya había estado quedando un poco adormecida. Esta causa originalmente no era del fiscal Armendáriz, era de la fiscal regional de Valparaíso, que es Claudia Peribancic, creo que se dice. Ella tenía la causa por delitos de lesa humanidad, que no es solo contra el alto mando carabinero. Esto es la causa en la cual está el expresidente Piñera, sus ministros, donde se abre todo un camino se abre el flanco político de responsabilidades de violaciones de los derechos humanos. Esa causa fue traspasada al fiscal Armendáriz y todos dijeron, bueno, en ese primer traspaso había una intención del fiscal Abbott, porque la fiscal de Valparaíso la causa la tenía un poco menos avanzada, digamos, algunos decían que la iba a cerrar, bueno, y se la traspasa. ¿Qué es lo que hace ahora el fiscal nacional Ángel Valencia? Se las traspasa a otro fiscal y vamos a ver qué curso toma. Pero sí la señal es importante, creo que de una manera no directa, de decir, bueno, a lo mejor esta causa se puede ir olvidando o cerrando de a poco, o olvidando, porque los fiscales a veces olvidan trabajar en algunas causas. No estoy diciendo que el fiscal de Antofagasta lo va a hacer, pero sí es una señal para el fiscal Armendáriz y además una señal importante también para el mundo político y para el gobierno y también para el general director, de decir que en esta causa mejor que la lleven en otro lado. Otro procedimiento que revela la naturaleza de este gobierno, que es incapaz de hacer las cosas derechamente y tiene que recurrir a estos temas, ¿no? A estos mecanismos, es la inviabilidad que se manifiesta de todas las maneras había y por haber. No pueden declarar a Armendáriz lo que es, un tipo que estaba pero absolutamente decidido a liquidar a General. Tampoco lo pueden dejar que lo liquide. Entonces recurren a estas artimañas. El fiscal nacional, que ya ha recibido 400 telefonazos, y se lo mandan a este señor que no sé quién será, pero probablemente la causa va a ir a dar un cajón, ya iba a dormir, hasta que llegue el día en que se jubila de todas maneras el general. Entonces el tema desaparece, ya no es director,
Ahí lo podrían incluso volver a formalizar así post factum, pero ya no va a ser director, va a haber otra persona, y así van a resolver el intríngulis de estas maneras retorcidas. Es un poco lo mismo que el llamado caso Lowy, que ha sido una cosa que han tenido que ser escondida, una cosa que a mí me parece que era súper buena, que entren en contacto con los empresarios finalmente, pero no lo podían hacer de frentón, porque iban a empezar a vociferar los extremistas, iban a empezar a vociferar como el PC, qué sé yo, el Frente Amplio, especialmente donde el coeficiente intelectual promedio es 50 más o menos. Entonces tuvieron que hacer toda esta payasada con el Salaqué. Bueno, ya esto también aquí. Entonces le traspasan la causa a un señor para que la meta un cajón. Bien. Pero esa causa, Fernando, es interesante lo que va a pasar, porque esa causa tiene solicitud de sobreseimiento efectuada por el abogado del general Yáñez para el 14 de enero, ahora prácticamente, en 4 días más. Por lo tanto, ahí sí que vamos a ver una señal si es que efectivamente se da el ok al sobreseimiento. No lo van a hacer eso. Ahora, es demasiado directo. Puede que no. No, es demasiado directo. Pero es demasiado directo. Así que van a dejar que corra el tiempo, lo mejor para ellos. Claro, ahora uno dice, realmente el 19 de octubre del año 2019 estuvimos ante un caso de violaciones de lesa humanidad. Yo estaba leyendo y decía, bueno, por último me voy a ir a la definición jurídica, porque la visión como espectadora, observadora y periodista, uno se da cuenta en las calles que no estábamos frente a delitos de lesa humanidad perpetuadas por agentes del Estado, como le gusta hablar a la izquierda. Bueno, y parte de la definición de violaciones de derechos humanos del Estado o institución significa que fueron sistemáticas, realizadas de manera reiterada, organizada y coordinada a través de una acción política y militar del Estado, con colaboración activa o pasiva del resto de los poderes del Estado. Y yo me pregunto, ¿estuvimos ante eso en octubre del año 2019? ¿Realmente como para que sigan con esta causa de delito de lesa humanidad? Desgraciadamente no. Desgraciadamente no. De coordinación, al contrario. Y entre paréntesis, además, fíjate, toda esa chacharacha que tú leíste de lo que ellos dicen. Bueno, obviamente que el Estado tiene que organizar todas las cosas cuando se trata de enfrentar a una patota que está destruyendo el país, pues. ¿O cómo lo harían? Tienen que organizarse, tienen que coordinarse y hacer todas esas cosas, pero no las hicieron como tú dices muy bien. Todos vimos las imágenes de las calles, los policías, los milicos, todos absolutamente estáticos como palitroques, mientras las turbas, las chusmas, les vociferaba, los escupía en la cara, les arrojaba bombas molotov. ¿Cuáles son los muchos muertos que mató Carabineros? ¿Cuántos? ¿Hubo alguno? Yo recuerdo uno. Sí. Uno. Y otro que mató un militar, creo que fue ese. Entonces, ¿de qué están hablando? Pero son unos mentirosos. Acuérdate esta fulana, no me acuerdo el nombre, una niña del Frente Amplio que en Venezuela, por supuesto, la recibió Maduro, se sintió en su salsa y hablaba de millones de chilenos luchando en las calles contra el ejército. Mira el cuento de hada que se mandó. Es impresionante la capacidad de mentira y de invertir la realidad que tiene esta gente. Son realmente como para llevarlos a un museo. Pues son increíbles. Son increíbles como mienten. ¿Con qué descaro? Su sector estaba quemando el país y resulta que hubo premios ilegítimos que significaron un muerto, que ni siquiera fue de un policía, creo que fue del militar. O sea, un tipo que no está preparado para estas cuestiones. Yo no sé, es increíble. Es francamente increíble. Pero el país espero que se esté dando cuenta de cuál es el talante mental de esta gente cuando llegue el momento de los que hubo en las próximas elecciones o en alguna otra circunstancia. Espero que se den cuenta. Porque... Claro. Dale nomás. No, me voy a callar mejor. Me voy a callar. Esa capacidad para instalar ese relato, esa capacidad necesita una verdad oficial que prácticamente se instaló, pero además una verdad jurídica, porque así pueden contar la historia. Por eso siguen adelante con estas querellas por delitos de lesa humanidad, que corresponde finalmente a penas que son las más altas que se puede dar en el sistema penal chileno y además... para constatar una verdad que ha sido parte de lo que ellos describieron en octubre, que los llevó
finalmente quizás hasta el gobierno que hoy Sí, tienen, pero sí les resultó. pero con la verdad jurídica cierran el proceso, no pudieron cerrarlo con la reforma, con la propuesta constitucional, pero necesitan la verdad jurídica, por eso siguen adelante. Imagínate que la fiscal Chan, que lleva el caso del carabinero Zamora, el carabinero que lo acusaron de haber arrojado a una persona al río Mapocho, ¿te acuerdas? Bueno, todos los peritajes demuestran que el capitán Zamora intentó agarrarlo y que se cayó, efectivamente. Después se da vuelta, hay un video que dice, parece que lo maté, dice un montón de cosas, pero todos los peritajes reflejan que la intención no era ir a empujarlo, sino que más bien agarrarlo. Y a pesar de eso, la fiscal Chan sigue pidiendo 6 años de cárcel, no ha cerrado el caso, etcétera. Es decir, mantener esta verdad jurídica para poder sostener el relato Mentira que jurídica. ya después de varios años se está cayendo, ¿no? Bueno, la señora Chong y el señor Armendari son francamente personajes que están, eh, bueno, ellos verán, tendrán que afrontar sus propias consecuencias algún día, porque estas cosas se pagan tarde o temprano, ¿eh? De una forma o de otra. Y aquí me refiero a cosas normales, no me estoy refiriendo a ninguna cosa terrible, sino que me refiero a que en algún momento tendrán que quedar desnudas sus personas, sus intenciones, sus mentiras, sus odiosidades, su resentimiento, qué clase de personas son. Todo este mundo, no es solamente esta fiscal, todo este mundo. La, el ejército, la revolución de los taraos y de los resentidos, si finalmente de eso se trató siempre. Y a nivel mundial ahora tomando muchas formas, pero desgraciadamente muy armados con discursos, con armas de fuego, con recursos. El tema del control me convence cada vez más, mira lo que voy a decir, me convence cada vez más que el único modelo social ahora operativo en el mundo, considerando esta nueva situación, es el chino, donde tienen a todo el mundo controladito, porque si no todo se dispara. Imagínate ese país de 1.400 millones de habitantes y como con 60 o 50 etnias distintas, si no hubiera un control rígido y férreo. No me gusta, pero parece que es el modelo que se va a tener que imponer en todas partes. Los chinos con ese, Bukele con otro, y ahora en el plano económico y administrativo, mira tú, en Argentina, Milei, otro caso extremo para tratar situaciones extremas. En todas partes estamos llegando a lo mismo y en Estados Unidos prepárense para lo que va a ocurrir tarde o temprano. Porque Estados Unidos se la está yendo, pero como por un tubo para abajo, con estas políticas blandas, demócratas o republicanas o lo que sea. Acuérdense lo que viene. Viene Julio César en Estados Unidos tarde o temprano. ¿Sí? Acuérdense, ríanse de mí nomás, acuérdense como se rieron de mí cuando hablé de la revolución. Acuérdense de mí, viene Julio César. Ya, Ahí. ahora voy al Me último quedas. bloque, estimada Nicole, y te dejo. Les quiero recordar que quiere conservar su marca, la marca de su empresa que fundó con tanto entusiasmo y le está yendo bien. Póngase en contacto con patriciastocker.com, profesionales a cargo de registrar, conservar, defender y renovar las marcas comerciales. Segundo, si quiere ahora defender sus recursos financieros, de que no se hagan sal y agua si hay una crisis mundial o lo que sea, compre oro.com y compre cosas como las que les voy a mostrar. Hace tiempo que no se las mostraba. Este lingotito, por ejemplo, chiquitito, que son 10 gramos de oro puro y que tiene un muy buen valor. O este lingote de plata, casi pura también, este es 1 kilo, apenas lo puedo levantar. Oro y plata son valores per se, estimados amigos. Así es que yo les recomiendo que vayan tomando precauciones, compren hartos tarros de atún y compren oro y plata. Y continúo con Remodeling, la empresa que remodela su casa con puros profesionales. Remodela las paredes, o sea, repintar, arreglar, pasar, limpiar, descascarar, cambiar el estuco, cambiar ¿cómo se llama? El yeso. No es llegar y pasar la pintura. Después los temas de suelo, los pisos de distinto tipo, el parqué tradicional, el piso flotante, la moqueta, toda clase de pisos, cómo arreglarlos, cómo cambiarlos. Después los temas de muebles de cocina, que hay gente que le encanta cambiarlos. Hay expertos mueblistas para eso. Yo conozco gente que cambia los muebles de cocina solo porque tienen 30 años. Están perfectos, pero los cambian igual, no sé por qué. Y luego tienen arquitectos
para cambios mayores que usted quiera hacer en su casa o departamento. Y termino con Hey, el corredor inmobiliario que corre. Este sí que corre, ¿ah? Y vende, amigos. Pónganse en contacto con él. Solo que recuerden, cuando usted le lleva un encargo, solamente ese encargo lo tiene que tener Hey. Si lo tiene en otras partes, no. Ya, señora Rodríguez. Se me quedó, quería cambiar de tema, pero se me quedó un dato importante ¿Te queda con un minuto? respecto, sí, yo sé, con respecto a la formalización del general directora. Estuve revisando la prensa y cosas que uno se le va olvidando. Y en el aniversario este año del mal llamado estallido social, tú sabes que Amnistía Internacional pidió públicamente al fiscal Javier Armendari formalizar al director general de Carabineros, y emitió un comunicado diciendo que es importante que la justicia recaiga en la responsabilidad de los mandos, ya que la responsabilidad penal individual no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo, sino que toda la línea de mando debe ser investigada. Y luego da algunas cifras. Ellos hablan de 34 muertos, 460 lesionados oculares. ¿De dónde sacaron Bueno, esa cifra? Eso son no lo mentiras. sé. El punto es que cuando estas instituciones internacionales, que son parte de una red completa destinada a los, o que depende de los organismos de derechos humanos y que al final antojadizamente apuntan a ciertas situaciones o ciertos países, uno debe decir, bueno, y el fiscal Armendariz también no está pensando en que lo aplaudan internacionalmente, congratularse con un sector mundial en el cual le van a decir que protege los derechos humanos. Entonces, a mí no me parece normal aceptar que venga un organismo internacional a solicitar la formalización del general director chileno de Carabineros con un informe que realizaron algunas personas que se anduvieron paseando en la calle y nada más. Bueno, mira, ya, eso está claro que ese mundillo de los derechos humanos es una industria, pues tú vives de eso, hay gente que vive de eso. La señora Bachelet estuvo en una organización internacional y seguramente cobró un suculento sueldo por lo mismo, ¿no es cierto? Claro, lo hizo como las pelotas y le echaron literalmente, pero en fin, pero mientras tanto lo que ganó, lo bailado y lo tomado, digamos, no, ahí está, ¿no es cierto? Como dice el refrán. Amigos, No nos queda nada no nos para queda nada, así que un tema internacional, nada. lamentablemente se nos fue el tiempo, pero en el fondo tratamos la cuestión internacional al principio con este fenómeno nuevo, muy interesante que yo quisiera hablar mucho más. De hecho, estoy escribiendo un libro sobre eso, estimado amigo, porque es complejísimo, tiene miles, es como una hidra con muchas cabezas. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Todo tiene que ver con lo mismo, así como todas las cabezas tienen en un solo cuerpo la hidra. Todo esto tiene que ver con un fenómeno histórico nuevo y esto es internacional per se. Se manifiesta de repente como grupos terroristas con armamento como de un ejército, se manifiesta con narcotraficantes que tienen hasta submarinos, aviones y billones de dólares. Esto es un fenómeno muy interesante y muy aterrador porque no se ve cómo se puede controlar. Así que hay que ir a preguntarle a Xi Jinping cómo lo hace. ¿Cómo lo hace en A Chile? propósito, lo ¿Ah? voy a anunciar nomás. El sábado, es que esto es importante, el sábado son las elecciones en Taiwán. Ah, sí, pues. Es la octava elección. Hay tres candidatos y en lo único que coinciden los tres candidatos, uno más blando que otro, uno más pro diálogo con Xi Jinping y con China, pero en lo que coinciden los tres candidatos es en la política exterior con respecto a China, que es seguir reforzando a la defensa de Taiwán y no aceptar por ningún motivo el diálogo con el tema de la anexión, y en tercero, reforzar su alianza con Estados Unidos y Japón, que es donde está mirando Taiwán. Estoy tratando de simplificar en un minuto que me queda, pero es súper importante las elecciones porque en relación a quién salga electo en Taiwán, vamos a ver la reacción de Xi Jinping y qué mensaje le envía en una situación en la cual Xi Jinping dice que el anexo de Taiwán es un hecho histórico inevitable porque es parte de China y no Nunca Taiwán fue no debe gobernado. ser. Nunca fue gobernada esa isla por China.
Eso es lo más divertido. Bueno, vamos a ver, yo creo que los norteamericanos se van a correr al final, ¿ah? Como lo han hecho en otras situaciones. No, no van a hacer gran cosa, van a dejar que las cosas pasen, sobre todo con este gobernante Biden que ha rendido los intereses norteamericanos en todas partes. Recordemos que en este momento Irán tiene billones de dólares, porque algunas platas las ha recibido, para seguir financiando a sus grupos terroristas, porque el señor Biden decidió hacerlo, pues. ¿Te acuerdas que les pagaron una tremenda suma por unos fulanos que liberaron? Billones de dólares. Eh, pero, Y levantó pero va a sanciones, sí. llegar un Julio César a Estados Unidos, ustedes se ríanse nomás, ya van a ver que va a haber el equivalente. Lean la historia romana y van a ver por qué llegó un Julio César precisamente al poder finalmente en Roma y después todo lo que vino. Bueno, ahora sí que terminamos el programa. Mañana solito yo con ustedes, después viene el fin de semana y así sucesivamente como de costumbre. Gracias, Nicole, por todos los datos que tú siempre recopilas y nos estamos viendo. Ah, y no olviden de ver el canal de Nicole. Hay esta Ah, entrevista ¿cómo se llama? Con el hijo de Vargas Llosa es interesante, ¿eh? Véanla. Y tienen que ver todas las que hace Nicole porque ella es una gran periodista. Es la periodista de Chile al final, si los demás son una chacota, son para la risa las demás.